Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. En otros vídeos, o en un vídeo anterior, hemos visto lo que eran las operaciones binarias internas y externas. Y hoy lo que vamos a ver van a ser qué son los espacios vectoriales reales. Podemos decir que un espacio vectorial real es un conjunto en el que se han definido dos operaciones, una interna y otra externa, sobre los números reales. O sea, por un lado, tiene que haber una operación interna, esa operación interna que va a cumplir una serie de propiedades, como son las asociativas. Bueno, pues tendríamos U más V más W sería igual que U más V más W. Cumpliría también la conmutativa, cumpliría también el elemento neutro, y cumpliría también el elemento simétrico. Bueno, vemos que este elemento neutro pertenecería a V y este elemento simétrico también pertenecería a V. Entonces ya tenemos una ley interna o una operación binaria interna, porque los resultados siguen perteneciendo a V. Por otro lado, también tendríamos una operación externa definida sobre los números reales. Entonces tendríamos que R por V nos daría V, y aquí tendríamos S A nos daría S por A. Bueno, pues en esta operación también nos pasarían una serie de cosas. Por ejemplo, tendríamos que cumplir una serie de propiedades. Estas propiedades serían, por ejemplo, que para todo U, V, vamos a poner W también, pertenecientes a V, y para todo S, T, perteneciente a R, se tiene que cumplir las siguientes propiedades. Por ejemplo, que S por U más V nos tiene que dar S por U más S por V, que sería una distributiva de los escalares respecto a V, a los elementos de V. Por otro lado, también tendríamos esta, que nos daría S U más S más T U, que sería ahora una distributiva respecto a los escalares. Por otro lado, también tendríamos que S por T y por U sería lo mismo que S por T y por U. Y por último, pues tendríamos que 1 por U sería igual a U. U1 perteneciente también a los números reales. Bueno, pues estas serían las propiedades que deben cumplir o que debe cumplir la operación binaria externa. Una vez que tenemos una operación interna y una externa sobre un conjunto, tendremos un espacio vectorial real. Sería, por ejemplo, V. Bueno, pues esto, sobre los números reales, tendríamos un espacio vectorial real. Este espacio vectorial real también puede cumplir una serie de propiedades. Vamos a irlas numerando aquí. Entonces, por ejemplo, podemos tener que S por el vector 0 me daría el vector 0. Bueno, eso es fácil comprobarlo. Nos cogemos un escalar, por ejemplo, 3, lo multiplicamos por el vector nulo y vemos que nos da el vector nulo. O sea, esta no tiene ninguna explicación. Vamos. La propiedad segunda es parecida a esta. Si yo multiplico 0 por cualquier vector, pues me dará el vector 0 también.
Vamos a imaginarnos que el vector u fuese 2, 3, pues tendríamos 0 por 2, 3, me daría 0, 0, que sería también el vector nulo. Más cosas que podemos ver aquí. Bueno, pues otra propiedad sería que si yo multiplico menos 1 por el vector u, me va a dar menos el vector u. Bueno, pues también es fácil de comprobar. Si yo multiplico menos 1 por el vector u, que hemos dicho que era 2, 3, pues esto me dará menos 2, menos 3, que es efectivamente el opuesto al vector, o sea, menos u. Si u vale 2, 3, menos u vale menos 2, menos 3. Otra propiedad que podemos tener, bueno, pues si yo multiplico s, por ejemplo, por menos u, pues va a ser lo mismo que menos s u. Bueno, pues esto también. Vamos a poner aquí los vectores estos para que no se nos olvide. Hemos dicho que el vector u le hemos llamado 2, 3. El vector menos u le hemos llamado menos 2, 3. Bueno, pues aquí si multiplicamos s, cualquier número, vamos a poner 2, por ejemplo, lo multiplicamos por este, que es menos 2, menos 3, dice que me tiene que dar menos esto. Bueno, aquí me daría menos 4, menos 6, que es lo mismo que si yo pongo menos s por u. Si yo multiplico 2 por u, que sería 2, 3, pues esto me daría menos 4, 6, que al final me daría menos 4, menos 6. O sea, vemos que por un lado y por otro me vuelve a dar lo mismo. Otra propiedad que tenemos, bueno, pues si yo multiplico el 5 menos s por u, esto me daría menos su también. Vamos a borrar esto, que no nos estorbe. Si yo multiplico menos s, bueno, pues menos 2, por ejemplo, por el vector u, que le hemos dado ese valor, me tiene que dar lo mismo que menos s, que sería 2, por el vector u, que sería 2, 3. Bueno, pues aquí al multiplicar me quedaría menos 4 menos 6 igual a menos, y aquí tendría 4, 6. Haciendo esto me quedaría menos 4 menos 6 igual a menos 4 menos 6. Vemos que se cumple también. Otra propiedad que podemos tener es que si menos s, bueno, vamos a poner s, si s por u es igual que s por v, esto quiere decir que el vector u tiene que ser igual que el vector v. Bueno, pues esto se ve claramente también, pero vamos a hacerlo de alguna manera. Si yo a los dos miembros de esta igualdad les multiplico algo, no varían. Entonces lo que voy a hacer va a ser multiplicar a cada uno de ellos el inverso del escalar. Entonces me quedaría s por s a la menos 1 por el vector u igual que s por s a la menos 1 por el vector v. Un valor por su inverso me daría 1 y me quedaría que 1 por u es igual que 1 por v. Y por lo tanto se cumpliría que u es igual que v. Comprobada también. Y el último me quedaría que el vector u menos el vector v va a ser igual que u menos el vector v. Bueno, pues aquí vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho arriba, pero ahora en vez de multiplicar algo los dos miembros, lo que haremos será sumarle algo. Le vamos a sumar más v. Entonces tendría u menos v más v tiene que ser igual que u menos v más v.
O sea, esto me quedaría u más menos v igual que u menos v más v. Menos v más v sería 0, entonces me quedaría u más 0 igual que u más 0 también. O los podríamos haber eliminado. Y de ahí me queda que se cumple la igualdad también. Bueno, pues resumiendo, podemos decir que un espacio vectorial sobre un conjunto es cuando se ha definido en él una operación binaria interna y una operación binaria externa sobre los números reales. La operación binaria interna tiene que cumplir estas propiedades, la operación binaria externa tiene que cumplir esas propiedades con elementos de los números reales y del conjunto que estemos tratando, y este espacio vectorial puede cumplir estas propiedades, que son muy simples, pero bueno, las tenemos ahí, que las podemos cumplir. ¿Qué ejemplos tenemos de espacios vectoriales? Bueno, pues tenemos muchísimos, pero por ejemplo, pues R2 con la suma y el producto, o R3 con la suma y el producto. Bueno, pues estos serían en el plano, en el espacio. Podemos tener también un espacio vectorial con las matrices cuadradas de orden n, o sea, tendríamos mn con la suma y el producto. Este producto, bueno, pues serían números reales. Hay muchísimos ejemplos, pero lo importante es que entendamos un poquito el concepto de espacio vectorial. Y yo creo que aquí ya lo vamos a dejar por hoy. Así que hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.